Claire Bennett no solía conducir a ningún sitio, pero hoy necesitaba desaparecer. Se había escabullido de una sala de juntas llena de hombres que le doblaban la edad, había despedido a su asistente con un gesto, había ignorado a su equipo de seguridad y se había puesto al volante del descapotable negro clásico de su difunto padre. Por una vez, quería silencio. Sin avisos en el calendario, sin entrevistas, sin declaraciones preescritas sobre la nueva adquisición de Bennett Global. El viaje de 2 horas hasta la cabaña privada de su familia junto al lago, en el norte del estado de Nueva York, estaba pensado para ser un raro descanso y una escapada antes de otra oleada de titulares. Pero en algún punto cerca de la orilla de Hollow Creek, su motor empezó a fallar, luego a toser, y finalmente se apagó por completo. Claire se recostó en el asiento de cuero, con expresión inexpresiva. Por supuesto, sin señal, sin cargador, sin nadie a kilómetros a la redonda. Salió del vehículo, hundiéndose ligeramente los talones en la grava, con los brazos cruzados fuertemente contra el viento. A su alrededor, el mundo parecía demasiado silencioso. Solo había pinos, cielo y el aroma del otoño. Tras unos instantes de frustrada indecisión, lo vio. Un letrero de madera pintado a mano al borde de la carretera. Automóvil de Walker. 3 metros. Jake Walker estaba metido hasta el codo en una vieja camioneta Ford cuando oyó el suave ronroneo de los neumáticos rodando sobre la grava. Se limpió las manos con un trapo, se enderezó y entrecerró los ojos hacia la carretera. Un descapotable negro, brillante, definitivamente no encajaba aquí. Y entonces salió. Cabello rubio recogido en una coleta baja, gabardina perfectamente ajustada, expresión tan afilada como para cortar cristal. Parecía alguien que pertenecía a una pasarela, no al exterior de su taller unipersonal en Hollow Creek. Claire miró a su alrededor con escepticismo, luego se acercó a él con una confianza cuidadosamente medida. Hola. Mi coche se averió hace unos kilómetros. Problemas con el motor. Me dijeron que quizás seas el único taller mecánico cercano. Jake asintió una vez, lenta y tranquilamente. Eso sería cierto. Dudó un instante, echando un vistazo al garaje rústico, entreabierto, con herramientas colgadas ordenadamente de ganchos y una vieja radio que emitía blues de fondo. ¿Puedes echar un vistazo? Puedo, dijo, agarrando su chaqueta. Abre el camino. Viajaron en silencio en el coche de Claire, que había logrado recorrer a duras penas el último medio kilómetro antes de averiarse por completo. Jake abrió el capó, hurgó un poco y silbó brevemente. Las correas de distribución se han destrozado. Las baterías también se están agotando. Claire se cruzó de brazos. ¿Puedes arreglarlo? Sí, pero necesito pedir la pieza. Eso tardará un día, tal vez 2. Apretó ligeramente la mandíbula. Por supuesto que sí. Jake la miró de reojo. Hay un pequeño alojamiento tipo bed and breakfast justo después de la colina. Doris te cuidará. No es precisamente un hotel de lujo, pero el café está bueno. Claire asintió con un gesto breve. Bien. Se giró para marcharse, pero se detuvo. La voz de Jake fue la primera en romper el silencio. Eres Claire Bennett, ¿verdad? Se volvió lentamente. ¿A dónde? Sí, ya me lo imaginaba. Se secó las manos de nuevo, con una leve sonrisa en el rostro. Íbamos juntos al colegio. Claire parpadeó. Lo hicimos. Lincoln Inc. Promoción de 2016. Estaba sentado en la primera fila. Lo honra todo. Editor del periódico escolar. Ahora lo miraba fijamente, tratando de reconocer su rostro. Había algo familiar en sus ojos, pero todo lo demás, su voz, su presencia, la calma que emanaba de él le hacían sentir que era alguien a quien debería haber recordado. Lo siento, dijo. No te recuerdo. Jake no se inmutó. Simplemente asintió. No me lo esperaba. Me senté en la parte de atrás. No habló mucho. No había amargura en su voz. Es un hecho. Antes de que ella pudiera responder,
Él ya estaba cerrando el capó. Te llamaré cuando llegue el parque. Puedes dejar el coche aquí. Clare retrocedió, sin saber qué decir. Luego se giró y comenzó a caminar hacia el B&B. Jake la vio marcharse. Ella no había cambiado en absoluto, y no había cambiado en absoluto. El alojamiento olía a canela y aceite de limón. Y la mujer mayor que recibió a Clare en la puerta principal se presentó como Doris con un apretón de manos, no con una sonrisa. «Eres la chica Bennet, ¿verdad?», dijo ella. El qué se derrumbó. Clare asintió. «Parece que estás acostumbrada a estar en otro sitio», dijo Doris con naturalidad, conduciéndola a una habitación pequeña pero limpia con una cama individual y una colcha que claramente había sido hecha a mano. «Normalmente sí», respondió Clare. Esa noche no durmió bien. Tal vez fue el silencio. Tal vez fueran las tuberías crujientes. O tal vez se debía a que Jake Walker la recordaba y ella no lo recordaba a él. A la mañana siguiente, Clare regresó caminando al garaje. Jake estaba trabajando con la radio a bajo volumen. Tom Petty murmuró algo sobre desamor y no levantó la vista de inmediato. Esperó, moviéndose con torpeza dentro de su gabardina. Finalmente la miró. «No tenías que volver tan temprano. No tenía nada más que hacer», dijo. Jake señaló una silla plegable destartalada que estaba cerca del banco de trabajo. «Haz lo que quieras». Clare se sentó y miró a su alrededor. El espacio era antiguo pero impecable, las herramientas perfectamente ordenadas. Una vieja taza de café servía de portalápices, y un ejemplar desgastado de tequila Mockingbird estaba abierto a su lado. Su mirada se detuvo en ello. «Eso lo leímos en el último año», dijo lentamente. Jake asintió sin levantar la vista. «Tú dirigiste la conversación. Recuerdo que dijiste que Atticus era el único hombre del libro que sabía cómo callarse y aún así ser escuchado». Clare parpadeó. No había pensado en eso en años. No me di cuenta de que alguien me estaba escuchando. Jake se limitó a encogerse de hombros. Algunos de nosotros no necesitábamos hablar para aprobar. Clare volvió a mirarlo. Realmente lo parecía. El niño de la última fila siempre está callado. Nunca levantó la mano. Ahora recordaba que él había dibujado en sus cuadernos. Aquella vez que un suplente le hizo leer en voz alta, habló como si no estuviera acostumbrado a oír su propia voz. Y ahora allí estaba, sereno, seguro en silencio, con grasa en la camisa y tranquilo hasta los huesos. «Dijiste que abandonaste la universidad». Jake apretó un tornillo, se limpió las manos y se recostó contra el coche. «No fui. Mi padre enfermó en su último año de instituto. Fence. Teníamos este lugar y no era rentable. Así que me quedé». «Lo siento», dijo ella sinceramente. Él se encogió de hombros. «Fue una elección, y no una mala elección». Clare estudió el descolorido logotipo del garaje pintado en la pared. Valkers Auto, fundada en 1975. Este lugar también fue un legado, aunque no del tipo que se describe en los comunicados de prensa. Se quedó más tiempo del que tenía previsto. Hablaron de la escuela, de los profesores, de lo absurdo de las asambleas escolares, de aquella vez que sonó la alarma de incendios en medio de los exámenes finales y a nadie le importó. Jake lo recordaba todo. Clare se sorprendió de lo poco que hizo. «Estabas en todas partes», dijo. «Clubes, debates, consejo estudiantil, siempre en movimiento». Ella resopló. «Esa es una forma de decirlo. Mis padres lo llamaban mantenerse visibles». Jake arqueó una ceja. «¿Y ahora qué?». «La demanda y la espera». Clare puso los ojos en blanco. «Prácticamente no he tenido un fin de semana libre desde que tenía 19 años. Ni siquiera este viaje estaba planeado para hacerlo. Acabo de correr». Jake sonrió levemente. «Supongo que el motor tuvo la misma idea». Clare se rió por primera vez en días. Más tarde, se encontró mirando fijamente un cuaderno de bocetos sobre su escritorio. Un dibujo a lápiz de un coche en proceso de construcción, con un sombreado precioso,
técnico y artístico a la vez. ¿Dibujaste esto? Jake asintió. «Estás bien», dijo, pasando la página. El siguiente era una persona a medio terminar. Una mujer mirando por la ventana. No preguntó quién era. Y no dijo nada. Cuando ella se levantó para marcharse, Jake dijo, «La pieza debería estar lista mañana por la tarde». «De acuerdo», dijo ella. «Supongo que nos veremos pronto». Él asintió levemente. «Supongo que sí». Clare salió al sol, sin saber que le resultaba más extraño, que alguien a quien había olvidado la recordara o sentir que acababa de empezar a recordarse a sí misma. Clare regresó al garaje a la mañana siguiente, antes de que el sol estuviera completamente alto. Trajo 2 cafés, uno solo para ella y otro con demasiada crema y azúcar porque algo le decía que Jake no era del tipo que lo tomaba amargo. Él arqueó una ceja cuando ella se lo entregó. «Acertaste», dijo después de un sorbo. «Odio lo amargo». Ella se apoyó en el mostrador junto a él. «Con el tiempo, me doy cuenta de lo que hago». Sonrió con sorna y luego asintió hacia un Mustang oxidado que estaba sobre el elevador. «¿Quieres ver algo que realmente importe?» Ella lo siguió sin dudarlo. Él le explicó paso a paso cómo realizar la reparación. Palabras sencillas, sin condescendencia. Clare escuchaba, genuinamente interesada, por razones que no quería explorar demasiado a fondo. En un momento dado, Jake la miró de reojo. «¿Te cansas alguna vez de ser la persona a la que todos miran?» Ella dudaba constantemente. No dijo nada, solo asintió como si ya lo supiera. Más tarde ese mismo día, mientras esperaban a que llegara la pieza nueva, Jake la llevó por un sendero de tierra detrás del garaje. «¿Qué es esto?», preguntó cuando llegaron a una loma que dominaba Hollow Creek. «Mi padre solía traerme aquí». Decía que las vistas le ayudaban a recordar a dónde iba. Se sentaron en un viejo banco de madera. Desde allí podían ver la única gasolinera del pueblo, el restaurante y la biblioteca de ladrillo rojo. Clare miró hacia afuera. «Siempre pensé que pueblos como este eran aburridos». Jake soltó una risita. «Lo son hasta que dejan de serlo». Ella se volvió hacia él. «¿Alguna vez has deseado haberte ido?» «Solía hacerlo», dijo. «En mi época de instituto, pensaba que el éxito significaba salir adelante. No, creo que el éxito significa estar en paz con el lugar donde uno está». Ella lo miró durante un largo rato. Me preguntó, «¿Echas de menos algo de aquella época?» Clare lo pensó. «Echo de menos cuando la ambición no se sentía como presión. Cuando me gustaba ser el mejor porque estaba orgulloso, no porque tuviera miedo a fracasar». Jake recogió una pequeña piedra y la arrojó desde la cresta. «Siempre estabas corriendo hacia algo». «Lo recuerdo». «Siempre estabas absorta en tu cuaderno de bocetos», dijo ella en voz baja. Compartieron una risa ahogada. Nostálgica, sencilla. Esa noche, Jake la invitó a cenar. No a un restaurante. Solo fideos para llevar, comidos sobre el capó de una camioneta en el estacionamiento. Clare se sentó con las piernas cruzadas, haciendo girar un bocado de chovine. «Si alguien me hubiera dicho hace una semana que estaría haciendo esto, me habría reído». Jake alzó su recipiente, brindando por historias inverosímiles. Ella alzó el suyo, recordando a la gente que te recuerda incluso cuando no te das cuenta. La mirada de Jake se sostuvo en la de ella un instante más de lo esperado, pero no dijo nada, y no hacía falta. Más tarde, de vuelta en el hostal, Clare rebuscó en su bolso de viaje una libreta y un bolígrafo. No su agenda habitual, algo más pequeño, menos estructurado. Se sentó junto a la ventana, escribiendo sus pensamientos a trozos. Jake Walker no era el típico boceto de una chica mirando por la ventana. Dijo que lo recordaba todo. «Yo solo recuerdo lo ruidosa que solía ser». Llamaron a su puerta. La sobresaltó. Era Doris con un pequeño sobre. «Un mensaje para ti». Clare lo abrió. Dentro había una hoja de papel de dibujo doblada. Se quedó sin aliento.
Era un dibujo de ella sentada en el garaje, con una taza de café en la mano y la mirada perdida en sus pensamientos. Sin nota, sin firma, pero supo de inmediato quién lo había enviado. A la mañana siguiente, el dibujo seguía en la mesita de noche de Clare cuando despertó. Lo contempló más tiempo del que pretendía. La forma en que Jake la había capturado, sin poses, sin retoques, pero aún así, una versión de sí misma a la que no estaba acostumbrada. Lo dobló con cuidado, lo guardó en su bolso y salió. Jake ya estaba trabajando cuando llegó al garaje. Tenía las manos metidas en el motor otra vez, las mangas remangadas, grasa en los nudillos, y la música sonando a bajo volumen. «Recibí tu dibujo», dijo, apoyándose en el marco de la puerta. No se giró. «No pensé que quisieras responder». «No dije eso». Jake levantó la vista y sonrió levemente. «Entonces me alegro de que te haya encontrado». Se quedaron en silencio un momento antes de que él añadiera: «Ya llegó la pieza. Puedo tenerte en la carretera para el mediodía». Clare miró el coche y luego a él. «¿Y si no quiero irme todavía?» Jake arqueó una ceja. «Entonces no tienes que irte». Ese día cerró el taller temprano. Dijo que había poco trabajo, lo cual probablemente era cierto, pero Clare sabía que lo hacía por ella. Caminaron hacia el antiguo instituto a las afueras del pueblo. El edificio estaba casi cerrado, las ventanas polvorientas, el patio de recreo cubierto de maleza, pero la puerta del gimnasio estaba abierta, probablemente por costumbre. Clare entró y dejó que los recuerdos la inundaran. «Aquí teníamos las asambleas», dijo, pasando los dedos por una fila de gradas. «Siempre te sentabas al fondo. Era más fácil irse si no te echaban de menos», dijo Jake. Ella se giró hacia él, con un nudo en la garganta. «¿Por qué? ¿Nunca te vi?» Se encogió de hombros. «Estabas demasiado ocupada brillando. No quería estorbar». «No estorbabas», dijo ella. «No», asintió él en voz baja. «Yo estaba detrás». Clare se sentó en la grada de abajo, cansada de repente de cargar con la versión pulida de sí misma. La adulta funcional que podía entrar en una sala de juntas sin inmutarse. La Clare Bennett que nunca se quebraba. «Creo que odiaba este lugar», admitió. «Creía que me encantaba. Todos los premios, el reconocimiento, pero en realidad solo lo necesitaba para demostrar algo». Jake se sentó a su lado. Cerca, pero sin tocarla. ¿A quién? A todos. A mí misma, a mis padres, ya no lo sé. Se quedó callado un buen rato. Luego dijo: «¿Sabes? No te dibujé de memoria. Te dibujé desde este preciso instante. La versión de ti que no necesita demostrar nada». Ella lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, creyó que alguien la veía sin juzgarla. De regreso, se detuvieron en el campo detrás de la escuela. Estaba medio salvaje, con la hierba alta, pero la vieja portería de fútbol seguía torcida a lo lejos. Jake señaló un claro bajo un árbol. «Solía sentarme ahí a dibujar durante el almuerzo», dijo Clare con voz suave. «Estaba a unos 30 metros y nunca me fijaba». Jake sonrió. «Está bien. Ahora sí me fijas». Ella rió suavemente. «¿Qué es esto? ¿Una especie de justicia poética?» «No, solo un martes muy raro». Esa noche, de vuelta en el garaje, Clare se apoyó en el capó de su coche, bebiendo a sorbos el Tijuana que había preparado demasiado dulce, justo como a él le gustaba. Él le entregó un juego de llaves. «Está lista. Funciona mejor que antes». Clare no las tomó de inmediato. «Así que eso es todo. Me voy y tú vuelves a fingir que soy solo un nombre más en la lista de exalumnos». «Lista». Jake ladeó la cabeza. «Depende. ¿Piensas volver?» Ella miró las llaves y luego a él. «Creo que ya lo hice». Más tarde, en su habitación, Clare sacó el dibujo de nuevo. Luego su cuaderno, Jake Walker, el garaje, las gradas del gimnasio, el chico que se sentaba detrás de mí mientras corría y nunca me pidió que lo alcanzara.
Cerró el cuaderno con cuidado y decidió que no volvería a la ciudad todavía. A la mañana siguiente, Clare estaba en la puerta del garaje con la maleta hecha y el motor del coche en marcha detrás de ella. Jake no pareció sorprendido. Miró la maleta y luego a ella. Así que el regreso a la civilización. Ella sonrió levemente, solo por un instante. Al parecer, tengo una empresa que dirigir y cientos de correos electrónicos sin leer. Se limpió las manos con un trapo apoyado en el capó abierto de otro coche. Sabes, el mundo no se va a acabar si no lees un correo. No estoy segura de que mi junta directiva esté de acuerdo contigo. Entonces, tal vez nunca hayan visto Hollow Creek. Clare se rió, pero la risa se desvaneció rápidamente. Quería decir, gracias, dijo ella. No solo por el coche, sino por todo. Jake asintió, con una expresión indescifrable. De nada. Lo decía en serio, añadió. Lo que dije en el instituto sobre no ver a la gente. Ahora te veo, Jake. Él sostuvo su mirada durante un largo rato. Sí, pero ahora te vas. Ella respiró hondo. Tengo que irme, pero no voy a desaparecer. Jake metió la mano en el bolsillo trasero y sacó un papel doblado. Y antes de que te vayas, algo para el camino. Clare lo abrió despacio. Era una copia de la foto de la clase. Instituto Lincoln, promoción de 2016. Se reconoció en la primera fila, radiante, impecable, sonriendo a la cámara. Luego vio a Jake al fondo, medio girado, con expresión neutra, como si no estuviera en la foto, como si alguien le hubiera dibujado un círculo a lápiz. Clare sonrió. ¿Guardaste esto? Él se encogió de hombros. Hay cosas que se recuerdan mejor cuando no te esfuerzas tanto por olvidarlas. El viaje de vuelta a la ciudad fue diferente esta vez. El horizonte no parecía tan, las reuniones ya no parecían tan urgentes. Y el espejo del ascensor de su apartamento en el rascacielos reflejaba a una mujer que ya no lucía tan segura. Esa noche, volvió a sacar su cuaderno. Había un chico en la última fila que observaba el mundo girar a su alrededor. Y había una chica en la primera fila que nunca preguntaba quién se sentaba detrás de ella. Lo veo ahora, y creo que lo extraño más de lo que debería. La semana siguiente, Jake recibió una llamada de un agente inmobiliario desconocido. Hay un comprador anónimo que ofrece alquilarte el solar de la esquina junto a tu garaje. Dice que puedes ampliarlo. Sin condiciones. Jake entrecerró los ojos. Es un sitio privilegiado. Nadie lo regala así como así. El agente soltó una risita. Supongo que algunas personas recuerdan las cosas mejor de lo que creemos. No preguntó el nombre. Ya lo sabía. Unos días después, Jake estaba debajo de un coche cuando lo oyó. Un motor familiar, uno que él mismo había afinado. Salió del coche, parpadeando ante el sol de la tarde. Clare estaba de pie junto al descapotable, vestida informalmente con vaqueros y una camisa blanca abotonada. Sostenía 2 cafés. Pensé que lo menos que podía hacer era entregárselos en persona, dijo, ofreciéndole uno. Siempre sobornas a los mecánicos con cafeína. Solo a los que arreglan algo más que coches. No cogió la taza enseguida. Dijiste que no ibas a desaparecer, dijo él. Y lo decía en serio. Ella asintió hacia el boceto que él había pegado en la pared del garaje, aquel en el que aparecía sentada con esa mirada perdida. Me gustaba cómo me veía en ese dibujo. Creo que me gustaría volver a encontrarme con ella aquí. Jake la miró en silencio y luego, finalmente, dijo, ¿y ahora qué? Ella sonrió. Ahora me quedo el tiempo suficiente para descubrir si todavía me gusta el café quemado y los caminos de tierra. Él tomó el café. Tienes suerte de que recuerde cómo te gusta. Clare sonrió. Siempre lo recordabas. Clare no hizo ningún anuncio formal. No dio una rueda de prensa ni publicó nada en las redes sociales. No hubo fotógrafos, ni noticias de su desaparición ni de su redescubrimiento de la vida en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Simplemente regresó.
Alquiló un pequeño apartamento encima de la librería en la calle principal, compró muebles de segunda mano, puso su propio despertador y empezó a aparecer en el garaje todas las mañanas con 2 cafés, uno siempre un poco demasiado dulce. Jake la dejaba entrar sin decir palabra, sin preguntas, sin alardes. Pero cada mañana al entrar por la puerta, lo notó. La sonrisa discreta, la silla extra junto al banco de trabajo, la forma en que él siempre levantaba la vista en cuanto ella llegaba. No hablaron de lo que eran. No al principio. Trabajaban codo a codo. Jake reparando motores, Clare organizando facturas, actualizando su antiguo sistema de archivo, gestionando los pedidos de suministros. Era pésima para recordar números de pieza, pero de alguna manera lograba que su taller funcionara el doble de bien en la mitad de tiempo. Todavía recibía llamadas del ayuntamiento a veces, pero eran más cortas y menos urgentes. El mundo no se detenía cuando ella bajaba el ritmo, y se dio cuenta de que tal vez nunca tuvo que ir tan rápido. Un sábado por la tarde, Jake estaba de pie frente al nuevo solar de la esquina junto a su taller. Todavía estaba vacío, solo grava y promesas. Pero en sus manos tenía los planos. La idea de Clare. Un espacio comunitario para tecnología y oficios. Mitad taller, mitad centro de aprendizaje. Un lugar para la gente que nunca había sido vista en primera fila. ¿De verdad quieres hacer esto?, le preguntó. Clare miró el solar, con las manos en los bolsillos de la chaqueta. Ya lo hice. Él la miró. ¿Segura? ¿Esto no es solo un desvío temporal? Ella sonrió. Jake, tomé un desvío temporal y me topé de frente con la persona que se suponía que debía ser. Él rió suavemente y yo que pensaba que solo era una distracción pasajera. Eras lo único que no era una distracción. Una tarde, estaban sentados afuera del garaje tomando té y viendo cómo el pueblo se iluminaba con suaves luces ámbar. Clare se giró hacia él de repente. ¿Sabes qué recordé la semana pasada? Jake arqueó una ceja. ¿Qué? Que me ganaste una vez en el último año de secundaria en un examen de escritura cronometrado. Resopló. No era cronometrado. Sí lo era. Simplemente no lo sabías. Él rió entre dientes. ¿Por qué no dijiste nada? Porque me volvió loco durante meses y odiaba perder. Jake se recostó con expresión satisfecha. Ojalá lo hubiera sabido. Lo habría enmarcado. Clare negó con la cabeza. Siempre ibas 5 pasos por delante. Simplemente nunca levantaste la mano. Él la miró y dijo, y tú siempre estabas al frente, pero nunca mirabas atrás. Ahora sí miro, dijo ella. Sus miradas se cruzaron durante mucho tiempo. Pasaron los meses. El garaje se amplió. El nuevo taller abrió sus puertas sin corte de cinta, solo con las puertas abiertas y el olor a grasa y a posibilidades. La gente venía de pueblos vecinos para aprender reparaciones básicas, habilidades para pequeños negocios, y gracias a Clare, algo de educación financiera. Pero sobre todo venían porque allí había algo real, algo honesto. Una tarde, un grupo de estudiantes de secundaria estaban sentados en un rincón, esbozando ideas para un proyecto estudiantil. Clare pasó por allí y vio una página titulada El proyecto de la última fila. Sonrió para sí misma. En una clara noche de primavera, Clare encontró a Jake en el tejado del garaje, con las piernas colgando del borde. Subió a su lado, le dio una cerveza y se sentó. Antes pensaba que el éxito significaba que el mundo conociera tu nombre, dijo. Él no la miró. Y ahora creo que significa que alguien conozca tu silencio. Jake se giró hacia ella. ¿Piensas quedarte? Clare sonrió con picardía. ¿Acaso parezco alguien con un billete de vuelta? Él sonrió cálidamente y despacio, luego se inclinó finalmente y la besó. No como un primer beso, sino como un recuerdo. Próximo.